1000 años de cárcel, da igual. Más casos. Novedades en el caso Begoña Gómez. La Fiscalía pide la absolución de la esposa del presidente del Gobierno y del resto de acusados. En su escrito de conclusiones argumenta que no cobró nada por su actividad como codirectora de la Cátedra de la Complutense. Y además, Álvaro Jiménez, redacción, el Ministerio Público asegura que el juez Peinado ha ideado una confabulación contra ella para retirarle incluso el pasaporte. De la justicia y a la justicia en general, las resoluciones absolutamente alucinantes y alucinógenas de Peinado, ¿no? Que yo creo que es una de las personas que más daño ha hecho a la imagen de la justicia en España en los últimos años. Que bueno, el recurso del escrito del Ministerio Fiscal es clarísimo, y es más, yo destacaría otra cuestión. Cuando se refiere no a Begoña Gómez, sino a la asistenta de la mujer del presidente, dice literalmente que la resolución del juez Peinado es injusta. Una resolución injusta a sabiendas es exactamente la definición de prevaricación por parte de un funcionario. Y por lo tanto yo creo que el Ministerio Fiscal, cuando haya terminado la parte de intervención del juez en este asunto, es decir, cuando se hayan resuelto los recursos que están pendientes, los 3 que están pendientes en la audiencia provincial, tiene que actuar en consecuencia. Y si considera que el juez Peinado ha adoptado una resolución injusta, y por lo tanto estamos ante un indicio de prevaricación, debería actuar, porque la Fiscalía tiene la obligación de actuar de oficio cuando tenga conocimiento de un delito. Valentina. Pues a mí, cómo afecta esto pues a la independencia del Poder Judicial, creo que también lo deja muy claro la Fiscalía con cómo ha estado actuando, ¿no?, de abogado defensor, sobre todo en todos los casos que dependen, ¿no?, a la hora de proteger al presidente del Gobierno y a su familia, tanto con el hermano como con su mujer. Y realmente estamos viendo además que la Fiscalía, pues que el número 2 de la Fiscalía, de Álvaro Delgado, se reunió también con Leire. O sea que esos son temas que siempre están así entremezclados y entrecruzados, y la única que sí que está actuando de una manera pues más independiente, recordando las propias palabras que el presidente dijo, ¿no?, que de quién dependía la Fiscalía, pues estamos viéndolo más claro que nunca, ¿no? La única es la Fiscalía Anticorrupción, que efectivamente pues mantiene una independencia. Vamos a los casos puntuales. Incluso hay casos como el caso de Begoña Gómez, que yo creo que ha llegado a tal estrambote, el hecho, por ejemplo, de que no le dejen ir a la cumbre de la OTAN, ha llegado a tal ridículo, por decirlo de alguna manera, que creo que ya empieza a beneficiar al gobierno, lo cual es un poco extraño, pero es así. De hecho, lo vemos en las encuestas que publicamos en el País y la cadena SER de la semana pasada. Son muy llamativas, pero esta semana, este lunes, muy llamativas. Quiero decir, ya hay un 65%, a mí es un dato que me dejó absolutamente impactado, ¿no? Hay un 65% de personas que cree que hay lawfare en España, entre ellos una parte relevante de votantes de derechas, lo cual es aún más llamativo. Yo creo que evidentemente el gobierno está sufriendo un desgaste, sobre todo yo estoy de acuerdo con Rico, no creo que por el caso de Begoña y demás, sino por supuesto por el caso Ábalos, que yo creo que es el más gordo de todos y es el más sólido, y es el que fue mano derecha de Sánchez, condenado a 24 años. Si eso no causa desgaste, pues ya dentro no entendemos nada de lógica política. Por supuesto que sí. Pero las pasadas de frenada de la justicia y las pasadas de frenada de algunos informes policiales y cosas como completamente indefendibles desde cualquier punto de vista democrático, como que, por ejemplo, pues pillen todas las conversaciones de un expresidente del gobierno y se publiquen todas las conversaciones de un expresidente, y esto va un poco en la línea. Lo que está pidiendo la policía es: deme usted todas las conversaciones de este señor con todos los políticos de España, a ver si en alguna conversación con algún político de España pillamos algo mínimamente jugoso, como haríamos cualquier periodista. Yo también las quiero, pero hombre, democráticamente la policía, claro, una cosa es que un periodista busque chicha, y otra cosa es que la policía, con la legitimidad que te da pedir, en fin, buscando teóricamente delitos, esté buscando conversaciones para ver si alguna puede ser interesante. Yo creo que se están pasando muchos límites. Se han pasado con Zapatero. Me sigue pareciendo increíble que no tenga ninguna consecuencia que se publique de una manera tan salvaje todas las agendas. Yo estoy en esas agendas también, en fin, normal. Yo me vi con Zapatero un par de veces. Me parece increíble que se publique así con esa naturalidad, pero creo que el gobierno evidentemente está desgastado, tiene un problema con Ábalos sobre todo, pero la justicia
se está metiendo en un berenjenal muy importante, o una parte de la justicia está arrastrando la imagen de la justicia, y esto a los primeros que debería interesarles son a los jueces. Y cuando Valentina dice esto, o sea, esto sí que yo no entiendo la lógica, Valentina. Si el fiscal anticorrupción es durísimo contra el gobierno y va y hace lo de Aldama, entonces es totalmente dependiente. Ahora, si hay otro fiscal que con su nombre y apellidos dice, yo no veo delito en lo de Begoña, entonces es que se lo han ordenado de arriba. No, sino en todos los casos que afectan al presidente del gobierno. No, en todos los casos que afectan no. Es que resulta que en los casos... No ha actuado así con Ábalos. Claro, es que había tema. Claro. Es que hay una diferencia muy sustancial. Es que Ábalos... Y en ninguno de los que afectan al presidente del gobierno, incluido su hermano. Pero es que el caso Ábalos no afecta al presidente del gobierno, y el fiscal general no afecta al presidente del gobierno, y Koldo no afecta al presidente del gobierno. Claro que afectan, pero es que en unos hay temas y en otros... Valentina, es que contemplemos la posibilidad, por lo menos desde el punto de vista racional, de que estas personas, que son todos, en fin, gente muy estudiada, porque la fiscal no se llega... O sea, lo que le aplica a la fiscalía no se lo aplicáis a los jueces. Vosotros tenéis ese sistema en el que el sistema judicial si eres tú la que no se lo aplica. Yo digo que hay diciendo, porque es peinado sí, pero el resto de jueces yo analizo decisiones. Decisiones. Entonces, las decisiones de peinado sí creo que objetivamente, no todas, seguramente, pero la enorme mayoría me parecen ultra criticables, y estoy casi seguro de que a ti también. Porque ha habido decisiones que, en fin, creo que en alguna tertulia lo hemos dicho, creo que está mayoritariamente la carrera de acuerdo en que hace despropósitos. Las decisiones de las fiscalías, ha habido en este país fiscales, porque en este país, y como en muchos países europeos, si un fiscal está en contra de lo que le dicen sus superiores, tiene mecanismos para decir yo no estoy a favor de esto. De hecho, pasa con relativa frecuencia. En la historia ha pasado con gobiernos del PP, gobiernos del PSOE, que un fiscal dice, oiga, yo no estoy de acuerdo, se junte la Junta de Fiscales de Sala, y al final la última palabra acaba decidiendo el fiscal general. Se impone, pero todo el mundo se entera de que el fiscal del caso iba en sentido contrario. Aquí esto no ha pasado. Podemos plantearnos que el señor que ha escrito negro sobre blanco es que no solo el señor, la policía, la UCO, que ha mirado las cuentas de Begoña Gómez, ha dicho, oiga, que no vemos nada, es que no encontramos caso por ningún lado. ¿Podemos contemplar la posibilidad de que lo estén diciendo de verdad y que sea esa la verdad, Valentina, de que no hay caso? Sí, claro es que es lo más probable, la verdad. Que es lo que yo he venido a decir, o sea, que la mujer del presidente del gobierno tiene una denuncia de la Complutense por apropiación indebida, por ejemplo, porque él dice que en ningún caso no hay ningún delito. Pues en una apropiación indebida yo creo que es un delito. Pero cuando lo van a mirar hay que probarla, y hay que ver el lucro, y hay que ver el lucro para que haya delito. Es que en el caso del asistente, he contado lo que yo pienso de la asistente. En el caso, pues por eso estoy hablando. Es una opinión legítima que yo creo que es discutible, pues de oiga. Y por tanto, me parece que la fiscalía... Yo creo que hay que aclarar, y en esto estamos de acuerdo, yo creo que por supuesto, y este caso nos señala que habría que aclarar de una vez en un país serio cuáles son las funciones de la pareja, qué hace y qué no hace la pareja del presidente del gobierno. Pero llevar bolsas de la compra, ¿eso es vida privada o pública? Pagarle los médicos, o sea, la asistencia al padre del presidente del gobierno, que el hermano viva en Moncloa, como pasó con Rajoy. ¿Está bien o no está mal? Yo creo que eso hay que fijarlo por ley, me parece bastante razonable. Hay que fijarlo por ley, y hay que fijar por ley para qué sirven las asistentes. Pero eso no es un delito. No. Eso es una cuestión de estética, de cómo se organizan las cosas. Aquí estamos hablando de si esta señora ha cometido un delito o no. Y yo creo que la mayoría, Valentina, y creo que si lo miras con un poquito de distancia, tú también estarás de acuerdo, la mayoría de la gente que lo ha mirado un poco en serio y se ha mirado los papeles del caso, llega a la conclusión de que es realmente, que la posición de la Fiscalía es bastante razonable, que la posición de la UCO es muy difícil encontrar delito aquí, es muy difícil. Dejemos que la Audiencia Provincial de Madrid decida y no digamos de antemano. Estabas hablando del fiscal, yo creo que el fiscal ha dicho una cosa que no es porque se lo hayan ordenado, es que es muy razonable. De Begoña Gómez, de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y del empresario Juan Carlos Barrabés. Ahora la Audiencia Provincial de Madrid deberá resolver los recursos presentados contra la decisión de abrir juicio oral con jurado popular contra la mujer del presidente del gobierno y los otros dos acusados por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Por cierto, que el empresario Barrabés está acusado únicamente de los dos primeros delitos. Además, la Fiscalía asegura que la mujer del presidente del gobierno no cobró cantidad alguna por codirigir la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. Asegura el Ministerio Público que es
esa cátedra se creó conforme a la legalidad vigente y que Begoña Gómez inició su relación laboral con la Complutense en el año 2012, 6 años antes de que Pedro Sánchez llegara a la presidencia del Gobierno. Con respecto a su asistente en Moncloa, a Cristina Álvarez, la Fiscalía asegura que su retribución se ajusta perfectamente al cargo y que ni ella ni Begoña Gómez habrían intervenido para beneficiar con adjudicaciones al empresario Barrabés, quien, como saben, ayudó, asesoró a Begoña Gómez con su cátedra. En otro escrito, además, el Ministerio Público recurre la retirada del pasaporte contra Begoña Gómez al considerarlo una medida desproporcionada, injustificada e innecesaria y acusa al juez Peinado de crear una confabulación contra ella al plantear que los escoltas que acompañan a la mujer del presidente del Gobierno podrían ayudarla a fugarse del país. Pablo, Pedro, ha sido contundente la Fiscalía, que en ocasiones, digamos, en algunos casos de corrupción es implacable acusando, pero aquí exonera a los acusados o imputados, empezando por la mujer del presidente del Gobierno, diciendo que no se lucraron, y después le da un rapapolvo, pero muy, muy serio, al juez Peinado. Bueno, en este caso... Informe final de la Fiscalía, y en el propio informe final de la Fiscalía, lo que dice de la confabulación, le faltó lo de judío-masónica, que presuntamente cree que está de alguna manera elaborando el juez Peinado. Yo es que en este asunto ya creo que se me están acabando las metáforas y los epítetos para describir esta instrucción, esta persecución personal que ha emprendido el juez Peinado contra la esposa del presidente por ser la esposa de quien es, en un caso que yo calificaría de violencia machista procesal. La Fiscalía me parece que es lo que lleva haciendo, lleva aplicando un intento de sentido común, ni siquiera le atribuye una habilidad procesal extraordinaria o jurídica extraordinaria a la Fiscalía en este caso para subrayar una colección de obviedades. Y eso sí, cuando el caso pase, si pasa, a juicio oral, yo voy a extrañar al instructor porque nos está dejando unas piezas de literatura jurídica para la antología del disparate judicial. La última, el escrito que ha remitido explicando la investigación que le ha abierto el Consejo General por insinuar que los policías podían colaborar ha mandado un escrito donde en la primera parte del escrito dice: yo no quería decir que podían ser unos delincuentes los policías, pero es que, y la segunda parte del escrito se ve que se fue animando con la literatura y termina diciendo, pero es que claro, los policías, es que muchos policías son muy delincuentes. Y, dice que por algo existe la Brigada de Régimen Interior y Asuntos Internos. Es una cosa de estas de te vengo a pedir disculpas y en mi exposición acabo poniéndote como chupa de domine, ¿no? Porque se me calentó la boca. Entonces yo creo que lo voy a acabar echando de menos al juez Peinado cuando esta causa termine. No, es que se jubila. Ya. ¿no? Se jubila en septiembre, sí, lo sé. Pero es que cada pieza literaria del señor Peinado, yo tengo una carpeta en el ordenador con ellas guardadas. Ojalá hubiera más derecho, y no sé si calificarlo de piezas literarias. A mí una de las cosas que más me sorprende de estas resoluciones es que en muchas ocasiones son ininteligibles. De argumentación muy notable. Bueno, yo no puedo más que aplaudir al fiscal, pero me quedo solo con una cosa, que es lo que entiende cualquiera: cero lucro. Todo esto, cero lucro. O sea, eso sí lo entiende cualquiera, no hay que llegar a ningún... No hay que tener muchos conocimientos en leyes. Ya, lo que pasa es que para el tráfico de influencias no hace falta lucro. Luego la pieza separada de Barrabés. Pero mira, es que están pidiendo 24 años de cárcel. 24, por algo que puede ser, si quieres, imprudente, que puede ser que no debía a lo mejor significarse, pero 24 años de cárcel. O sea, esta es la locura a la que hemos asistido. Y hemos asistido a una instrucción absolutamente aberrante, a mi juicio, encarnizada, delirante, con 12 correcciones, creo que son 12, tú lo sabrás mejor que yo, de la Audiencia Provincial de Madrid, que tendría que haberle quitado por sesgo político, porque está clarísimo, le tendría que haber retirado la instrucción a este juez. Pero la audiencia en lo sustancial no ha corregido al le ha corregido. En lo sustancial claro, no, en lo sustancial no, ha sido a base de pellizcos de monja.
pero con los pellizcos de monja no ha parado lo que ha sido una instrucción absolutamente delirante, descarada, donde hemos visto a un instructor llevar a la acusación a la Moncloa para preguntarle al presidente si era el esposo de Begoña Gómez. Es absolutamente ridículo lo que ha ocurrido. Y a mí esto me parece que desprestigia la justicia, sinceramente. Yo creo que lo peor de todo es el desprestigio. Bueno, vamos a ver, Carmelo, hay 5.300 jueces, cuidado, prestigia la justicia, dimensionemos, que aquí Peinado hay uno. Se ha consentido la inquina encarnizada. La inquina para con ti, hay otra gente que le parece que hay igualdad y que se investiga a todo el mundo. El que está opinando ahora soy yo, y creo que hay motivos para entender que este señor ha tenido una inquina política absolutamente descarada. Bueno, en el caso Leire... Y fíjate cómo se viene hablando, ¿no? Me lo decían. Pedro Sánchez es muy inteligente, muy audaz, y hace lo que tiene que hacer para ganar las próximas elecciones. Y como parte de esas cosas que tiene que hacer es la ley de nietos. Esto me lo explicaban en un restaurante de 5 tenedores en Madrid. Y yo escuchaba atónito porque lo que me trataban de explicar es que Pedro Sánchez es imbatible. Yo no sé si las personas que me lo comentaban, que son personas de mucho relieve y cuyo nombre desde luego no voy a dar por razones de discreción, pero lo que yo sí creo que esto refleja es un cierto sector en el establishment que quiere terminar con Pedro Sánchez y abrir un nuevo ciclo político en España por cierto temor de que la liebre Pedro Sánchez termine escapándosele. Espectáculo, efectivamente, es lo que han hecho el juez Peinado, el juez Valle y el juez Viejo, finalmente, porque el juez Peinado podía haber hecho esa resolución el miércoles pasado, recopiló todas las informaciones sobre el caso, se fue de vacaciones. El juez Valle libraba ese día. Digo el juez Valle porque el juez Valle se turna con el juez Peinado, por lo tanto es una modalidad normal en la Audiencia de Madrid. Y entonces le cae el tema al juez Viejo. El problema consiste en que entre los tres, o entre Peinado y Viejo, pues han hecho una resolución que, en mi opinión, como dije ayer y como sigo diciendo, es absolutamente antijurídica, porque lo que hacen es, en lugar de desarrollar el riesgo de fuga que hay por parte de Begoña Gómez y de sus escoltas, que es lo que ya planteaba el juez Peinado en su auto, sospechaba de los escoltas que podían ayudarla a huir de España o a huir a otro país, y en lugar de hacer eso nos vienen a decir que la justicia en el Reino Unido sigue habiendo cooperación judicial entre España y el Reino Unido, pese a que el Reino Unido está fuera de la Unión Europea. Y nos dicen que en cambio Turquía no, porque Turquía no tiene acuerdo de cooperación judicial con la Unión Europea. Esto es irrelevante. Lo más importante aquí es el riesgo de fuga. Y entonces en este punto el juez Peinado sostuvo que los escoltas podían ayudarla a Begoña a huir. El juez Viejo se solidariza con el juez Peinado, pero no pone nuevas escoltas. ¿Qué pasa? ¿Que en el Reino Unido uno no se puede fugar? Teóricamente, si se trata de una fuga, ¿por qué no se puede fugar? Si va con las escoltas actuales, de las cuales Peinado sospecha, ¿por qué el juez Viejo, de una manera cautelar, cambia las escoltas o pone nuevas escoltas para que escolten a los que escoltan a Begoña Gómez? Todo esto, los que nos están escuchando pueden pensar que es un galimatías, pero todo esto es un absurdo, es el espectáculo de Peinado, Valle y Viejo, y es una cosa absolutamente inadmisible. Lo más inadmisible también es que la sección 23 de la Audiencia de Madrid, ya que estabais hablando de la Audiencia de Madrid, pues se ha lavado las manos. La Audiencia de Madrid tenía 2 recursos de queja, de la parte de Cristina Álvarez y de Begoña Gómez, en el sentido directos, que no tenían que pasar por el juez Peinado, contra la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada 15 días. Eso se presentó ya hace 15, 20 días. La Audiencia de Madrid, sección 23, los magistrados Rosario Esteban, Jesús Gómez Angulo, José Sierra Fernández y Ramón de Vergés,
se han lavado literalmente las manos. No existe ninguna urgencia. Y esto nos lleva al planteamiento que has hecho, con el que has abierto y que me parece importantísimo, y que es los magistrados de la sección cuarta, en lugar de resolver el recurso de la esposa del presidente, de Begoña Gómez, contra Vito Quiles, se van de vacaciones. ¿Y por qué es importante esto? Porque eso se archivó en un juzgado de Majadahonda, me refiero a la presunta agresión de Vito Quiles contra Begoña Gómez. Eso se archivó en un juzgado de Majadahonda sin que se tomara declaración a Begoña Gómez, sin que se tomara declaración a Vito Quiles, sin que se tomara declaración a los testigos. Lo hicieron solamente con el vídeo. Es un escándalo. Quiero decir, la judicatura está insurreccionada, es golpista. Todo lo que tenga que ver con Begoña Gómez directamente se le hace a un lado y se la trata como una presunta prófuga, como es el caso de la prohibición para viajar a Turquía. A Begoña Gómez le hubieran ofrecido ir con un brazalete electrónico, que hubiera sido normal, para evitar que se fugara en Ankara, para que desapareciera y, digamos, se evaporara, hubiera ido con el brazalete electrónico, ¿por qué no? ¿Lo estás diciendo en serio o con cierta ironía, Ernesto? No lo sé, yo pregunto. No, Jesús, lo que quiero decirte con todo esto es que hemos llegado ya al absurdo en la justicia, al espectáculo de la justicia, que vale la pena rizar el rizo. El juez Peinado dice que los escoltas son sospechosos de ayudar a huir a Begoña Gómez. Y entonces, ¿por qué el juez Viejo les deja ir a Londres? ¿Qué pasa? ¿Que en Londres uno no se puede fugar? El hecho de que haya cooperación judicial no quiere decir que uno no se pueda fugar. ¿Cuánta gente se ha fugado de Londres? Entras en Londres y te fumas, ¿cómo no? Sobre todo ayudado por los policías españoles estos, que son terribles, según el juez Peinado, claro. Entre un sector del poder judicial, del poder mediático y del poder político y también del poder económico, que está dispuesto a hacer lo que sea para tumbar a este gobierno, y que decisiones como la que ayer tomó el juez Viejo y anteriormente ha tomado durante toda la instrucción el juez Peinado permiten que la izquierda política sostenga que hay una persecución judicial, porque son decisiones que generan mucha duda en la ciudadanía. Y yo creo que una democracia sana no puede tener un poder judicial bajo sospecha. Y hay determinados jueces en nuestro país que están bajo sospecha. Y no porque nos lo hayamos inventado ni los analistas, ni la izquierda política, ni el lucero del alba, sino porque han tomado decisiones controvertidas. No nos olvidemos que en este país se ha condenado a un exfiscal general del Estado sin pruebas, y acuñando un nuevo sujeto penal que se llama el entorno, que no existía en la jurisprudencia española. Por lo tanto, negar que hay una coordinación y una sincronía de tiempos y de acciones entre determinados jueces, yo no hablo de todos los jueces ni del Poder Judicial al completo, pero entre determinados jueces y los tiempos políticos del Partido Popular y de Vox y de los medios de comunicación, vamos a ver, si ha habido decisiones que han afectado a Begoña Gómez, que han sido filtradas a los medios de comunicación antes de que llegaran a su defensa. O sea, negar esto es negar la realidad. Pepe Trigueros, y aquí se planteaba en el debate si hay doble vara de medir, si hay doble velocidad. ¿Cómo lo ves, Palomera? ¿Cómo lo ves, Trigueros? Hay una doble vara de medir, hay dos velocidades en la justicia, hay una empresa que se llama Quirón, que adentrarse en las cuentas